38 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado no requiere de segunda votación. Se deja constancia del voto a favor del congresista Lescano. Siguiente punto. De la Comisión de Justicia, proyectos de ley 195 y 1632. Se propone la ley que incorpora el artículo 108A al Código Penal, modifica los artículos 46A, 108, 121 y 367 del Código Penal y los artículos 47, 48 y 53 del Código de Ejecución Penal para prevenir y sancionar los delitos contra los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, o magistrados del Poder Judicial, o del Ministerio Público, o de autoridades elegidas por mandato popular. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en los proyectos de ley 195 y 1632, por el que se propone modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir y sancionar los delitos contra los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y las autoridades elegidas por mandato popular. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Con su venia, se presenta para el debate el proyecto de ley que incorpora el artículo 108A al Código Penal y que plantea la modificación de algunos artículos que requerirían estas modificaciones para que tenga sentido lo que aquí proponemos. El objetivo de la norma es que se sancione con mayor severidad la comisión del homicidio o las lesiones graves cuando el sujeto pasivo, es decir, la víctima, es miembro de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, magistrados del Poder Judicial o personas elegidas por mandato popular. El objetivo de la norma, evidentemente, es que el Estado cumpla con su rol tuitivo y proteja a los operadores de justicia o a los funcionarios que por el servicio que dan a la comunidad se encuentran más expuestos a determinados acontecimientos. Si bien es cierto, ya existía una modificación en el artículo 108 que fue incorporado por una norma, por sistemática penal lo que se está haciendo es crear un tipo penal autónomo para poder incorporar no solamente el agravante por las circunstancias, sino también por la condición de la víctima. En este caso, policía, miembro de las Fuerzas Armadas, fiscal, magistrado o autoridades elegidas por mandato popular. Esto además supone que, así como se protege con una pena agravada la condición de víctima, también cuando el sujeto activo es un magistrado, un policía, un fiscal o una autoridad elegida por mandato popular y comete un delito, se incrementa la pena. Evidentemente ambos supuestos tienen que ser en razón de su función o aprovechando esta función para cometer el delito. Esta mayor sanción, la sanción con mayor severidad para los casos de homicidio calificado que se realizan contra los miembros señalados, lo que buscan es que el Estado cumpla con la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en función, como es señalado, de la labor que desempeñan. También se busca proteger a autoridades elegidas, dado que se ha reportado el asesinato de por lo menos 4 alcaldes en su condición de tales en los últimos años. Y finalmente se plantea suprimir el otorgamiento de beneficios penitenciarios para los delitos de homicidio calificado, suprimir la redención de la pena por el trabajo, los beneficios de educación y semilibertad y liberación condicional por los mismos hechos, es decir, porque la calidad de la víctima supone de parte del sujeto activo un mayor ensañamiento con aquellas personas que hacen cumplir la ley en la función que cumplan, ya sea policías o quienes administran justicia. La propuesta legal tiene las siguientes modificaciones. Primero, incorporar el artículo 108A, separarlo hoy del inciso quinto en el que se encuentra desde nuestra perspectiva mal ubicado, porque los otros 4 incisos se refieren a las circunstancias de la comisión del delito y no a la condición de víctima como tal. Así que un tipo autónomo nos parece lo más adecuado, incorporarlo como homicidio calificado, o ya se encuentra de esa forma, pero como un inciso adicional al 108, modificar el 46A, que es la circunstancia agravante por la condición de sujeto activo de un juez, un fiscal o un policía o miembro de las Fuerzas Armadas, las lesiones graves y las formas agravadas que incorpora el Código Penal.
Adicionalmente, se modifican los artículos del Código de Ejecución Penal que tienen que ver con la improcedencia de la redención de la pena por el trabajo, la semilibertad o la liberación condicional. Ese es el texto que planteamos y que ponemos a consideración del Pleno. Consideramos que los argumentos que hemos vertido respecto al rol que tiene que cumplir el Estado en la protección de las autoridades que imparten, administran justicia o se encargan de la persecución, procesamiento y sanción de los delincuentes requieren del Estado este deber de tutela de las labores desempeñadas por los miembros que hemos señalado. Adicionalmente, queremos mencionar que hay de Naciones Unidas 2 pronunciamientos que coinciden con la línea de lo que estamos planteando como propuesta legal. La primera son las directrices sobre la función de los fiscales que se aprobó en el 8º Congreso de Naciones Unidas, y la segunda, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, que exigen que el Estado adopte determinadas medidas legislativas para proteger a quienes persiguen, sancionan y administran justicia o tienen algún cargo de representación, como es el caso de los elegidos por mandato popular. Es lo que someto a consideración del Pleno, señalando que las observaciones que se plantearon por parte del Poder Judicial o de la Fiscalía fueron subsanadas en parte en el texto final y recogidas separando el artículo 108A del 108, que fue la objeción planteada por el Ministerio de Justicia. En lo demás se encontraban a favor del proyecto planteado. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Salazar. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Presidente, la presidenta de la Comisión de Justicia ha dado una interesante exposición. Soy autor de uno de los proyectos y me parece importante, presidente, coincidir que el Ejecutivo haya presentado un año después ese mismo proyecto modificado con algunos otros temas, pero me parece importante, presidente, que se discuta el día de hoy, porque no solamente le estamos elevando el número o el mínimo legal a los que asesinan policías, magistrados y fiscales, sino que además, presidente, estamos cerrándole el candado a estos sicarios que por sueldos matan no solamente a policías, sino a nuestros ciudadanos. Y con esto le estamos quitando, presidente, los beneficios penitenciarios para que en 7 años o en 5 quizás puedan salir a las calles a seguir matando, presidente, y creo que tenemos que ponerle un coto a este tema, y hoy el Congreso de la República, esperemos, presidente, estará a la altura de las circunstancias. Pero ¿por qué se necesitaba, presidente, legislar sobre esta materia? El artículo 108, con la ley 28878 que se modificó, incluyó en forma errada un agravante en el caso del asesinato. Fue un acto delictivo, tenga como destinatario un miembro de la Fuerza Armada, de la Policía o del magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Dicho error consistió en que el motivo para calificar tal conducta, presidente, como asesinato no se fundamentaba en las circunstancias o el modo de realización de los hechos, como lo son todas las conductas descritas en ese artículo, sino que en la calidad especial de sujeto pasivo, y es por eso, presidente, que hemos incorporado, de acuerdo al texto sustitutorio presentado en la Comisión de Justicia, el artículo 108A. Presidente, y además se ha incluido en ellos a funcionarios públicos en su calidad de autoridades. Hemos visto cómo han matado alcaldes, presidente, que defienden y trabajan en virtud de la seguridad ciudadana, que han matado vicepresidente de un gobierno regional, que también se han puesto la camiseta, presidente, de luchar contra la seguridad ciudadana. Tenemos que poner un coto, tenemos que poner mano dura, como hemos dicho, presidente. En otros países colindantes a los nuestros, como Argentina, indica que la prisión es perpetua si es que matan a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, policiales o penitenciarios, y el Código Penal colombiano establece un mínimo de 25 a 40 años de prisión. Presidente, creo que vamos a ponernos a la vanguardia de lo que nuestra Policía Nacional y nuestra ciudadanía está esperando. Primero, que le demos la seguridad jurídica a nuestra policía, que van a pensar 2 veces ahora los delincuentes antes de matar policías, jueces y fiscales, que tienen que darle la tranquilidad. Por favor, dele tiempo para que culmine. Para darle la tranquilidad
a nuestros ciudadanos y en segundo lugar, presidente, para que estos delincuentes pagados para matar a sangre fría no salgan de las cárceles, presidente, tan fácilmente que en 5 o 6 años puedan salir. Esperemos que cumplan el íntegro de su condena y por supuesto se rehabiliten, presidente, porque nuestra sociedad, nuestro país no puede seguir esperando en la lucha contra la delincuencia. Gracias, presidente. Congresista Octavio Salazar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La importancia, señor presidente, de que este Congreso empiece a establecer equilibrios entre lo que significa la legislación, el garantismo que hoy en día tienen nuestros códigos a partir del año 2004 con relación a la seguridad, ley y el orden. Si prevalece una de esas columnas sobre la otra, en este caso, si prevalece la legislación sobre la seguridad, ley y el orden, tenemos problemas, que es como hoy en día lo tenemos. Y si esto fuese al revés, es decir, prevaleciera la seguridad, ley y el orden sobre las garantías, entonces estaríamos hablando de un estado policíaco, presidente. Entonces, aquí hay que buscar equilibrio entre las dos columnas, cosa muy difícil en los últimos años. Y es por ello que hoy en día tenemos graves problemas en el tema de la seguridad, porque hay un desequilibrio evidente. Hay una serie de delitos, por ejemplo, presidente, que antiguamente se sancionaban con detención, como por ejemplo la tenencia ilegal de armas, que tantos muertos causan el día de hoy. Esta tenencia ilegal de armas, en aplicación a la legislación vigente, estamos hablando de que es con comparecencia. Interna el arma y se le otorga comparecencia. Así están las cosas. Y es más, el robo agravado frustrado, presidente. También el robo agravado frustrado, cuando la policía los interviene, incautan las armas, lo robado, entregan a las personas que son las víctimas y también con comparecencia. Estamos en el mundo al revés, presidente. Pero hoy en día tenemos una legislación importante, porque va a permitir que las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones, el trabajo de la seguridad pública, los fiscales, los jueces, las autoridades elegidas por el pueblo, como son los alcaldes provinciales, distritales y los gobiernos regionales, van a estar amparados por una norma que va a permitir, en caso de asesinato, con penas no menores de 20 años, y en casos de lesiones que empiezan entre 6 a 15 años, y una normatividad que también modifica el Código de Ejecución Penal y que no va a permitir de que estas personas puedan tener beneficios penitenciarios. Es importante, presidente, de que nosotros tengamos una legislación de esta naturaleza, porque la criminalidad hoy en día sigue creciendo. Ya tenemos cuántas víctimas de policías, de integrantes de nuestra Fuerza Armada, hay fiscales también que han atentado contra su vida, alcaldes provinciales y distritales, presidentes de gobierno regional que son hoy en día, están siendo amenazados. La criminalidad hoy en día se ha organizado mucho más, presidente, y podemos apreciar nosotros, por ejemplo, en el tema de las extorsiones, en el tema de... Tiempo, por favor, para que culmine. Gracias, presidente. Tenemos en el tema de las extorsiones que estos criminales han creado empresas y estas empresas van a presionar a nuestros alcaldes distritales de zonas alejadas y les están pidiendo que les otorguen la buena pro en determinadas obras y que como no se las den inmediatamente los amenazan. Así están las cosas. Por ello que es importante legislación de esta naturaleza. Por ello que hay que felicitar el día de hoy al congresista Espadaro, porque esta es una legislación de él. Él es la persona que ha propuesto ese proyecto de ley. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Y esto es importante, obviamente, que en la Comisión de Justicia han habido aportes significativos y que hemos fortalecido esta ley. Entonces, presidente, es importante ello porque nos va a permitir luchar de una manera mucho más coherente contra la criminalidad. Me está pidiendo un minuto el señor congresista. Congresista Tubino, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Octavio Salazar. Sí, la verdad que lo que tenemos que hacer, y es la oportunidad de este Congreso, es trabajar en la restitución justamente del principio de autoridad de la Policía Nacional. Y eso es la contribución que hoy día tenemos la oportunidad de encaminarnos en esa ruta, porque no solamente hay que equipar adecuadamente a la Policía Nacional una instrucción como corresponde a los suboficiales y a los oficiales de la Policía Nacional, sino que también la legislación para que al final restituyamos el principio de autoridad de la policía con una contribución eficiente de este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, congresista Salazar. Y hay una serie de formas agravadas, presidente, por ejemplo, cuando el hecho se comete a mano armada, cuando el autor causa una lesión grave que haya podido preverla, cuando, por ejemplo, los integrantes de nuestra policía o nuestra Fuerza Armada están en tarea de erradicación. Entonces, esto es importante, es una legislación muy coherente y que va a permitir solucionar muchas cosas. Presidente, la legislación o la ley que está faltando es la ley de utilización de la fuerza, presidente, que está acá por insistencia. Esperemos, pues, presidente, que podamos en los próximos plenos poder sacarla, porque si nosotros no protegemos a quienes les hemos encargado la protección, entonces ¿cómo nos van a proteger cuando ellos no tienen la posibilidad de hacer uso de sus armas de fuego o de utilizar la fuerza en defensa de ellos mismos y de la ciudadanía? Entonces, presidente, esto es muy importante. Es importante y queremos la decisión política de que se pueda sacar de una vez esa ley, porque si no, la policía y nuestra Fuerza Armada obviamente no tiene, pues, las garantías del caso para poder intervenir. Solicito, presidente, por su intermedio al señor. Congresista Salazar, culmine, por favor. Gracias, presidente. Con esto acabo, presidente. Importante que podamos, presidente, en el próximo pleno poder sacar la ley de utilización de la fuerza, que va a ser importante. Tiene que haber, presidente, una decisión política muy clara sobre el particular. A las instituciones no se les ayuda hablando, se les ayuda haciendo. Hay que hacer cosas en el camino. Necesitamos hacedores, más no habladores, presidente. Gracias. Congresista Iberico Núñez, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Y en primer lugar, destacar que en el Congreso estamos discutiendo temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que es la principal demanda de nuestro pueblo peruano, que día a día ve cómo los índices de inseguridad, de violencia y de criminalidad se van incrementando. Esa es la voluntad de la representación nacional. Aquí todos queremos que regrese la seguridad en nuestro país, en nuestras calles, en nuestras plazas. Y creo, presidente, que esta ley apunta hacia ese sentido. Presidente, somos testigos todos los días, a través de los medios de comunicación, de ver cómo nuestros policías principalmente, que salen a las calles para controlar el orden público, son víctimas de todo tipo de agresiones y de vejaciones y nunca hay un solo responsable. Lo último, la parada, presidente. ¿Cuántas personas se han ido a la cárcel por haber agredido salvajemente a los policías que no hacían otra cosa que cumplir con su misión constitucional en materia de seguridad ciudadana y resguardo del orden interno? Ninguno, presidente. Es por eso que a ese policía que está desprotegido por una sucesión de leyes garantistas que se han ido aprobando
y que han ido adelgazando la autoridad de nuestros policías, se ven ahora víctimas de todo tipo de atropellos sin que no le pase nada a nadie, presidente. Esta ley busca justamente castigar con mayor severidad a aquel que agrede y, peor aún, aquel que asesine a un policía, a un magistrado, a un fiscal que está haciendo evidentemente ejercicio de sus funciones. Pero quiero expresar una preocupación, presidente, porque una ley similar se aprobó en el Congreso en el año 2006. Ya en el año 2006, y esto fue promulgado después por el gobierno del presidente Alan García, pero se aprobó en el Congreso del 2006, se había aprobado modificaciones para castigar con penas que podían significar privación de la libertad a aquellos que produjeran lesiones contra policías, contra fiscales que estuvieran cumpliendo su deber. Apenas retorné personalmente al Congreso, porque esta fue una iniciativa mía, presidente, apenas regresé a este Congreso, ya en el año 2011, pedí una información estadística de cuántos individuos habían ido a parar a la cárcel por este tipo de agresiones. Recordemos que acá pasó hasta el Baguazo, donde hubo policías salvajemente asesinados, cuyos cuerpos ni siquiera aparecen en algunos casos, y no hay ningún castigado, ningún sentenciado. Bueno, presidente, la información que recibí es que prácticamente nadie ha sido castigado en todos estos años. Menos del 1%. Por favor, tiempo para que continúe. Pero sin sentencias consentidas, presidente. O sea, nadie. ¿Cuántos años han pasado? Nadie. Algo está fallando aquí. No sé si los jueces, pero creo que el Ministerio del Interior, que tiene sus procuradores, tiene que poner énfasis en este tipo de situaciones y proteger a sus policías, demandando de inmediato a los sujetos que los agreden, que los hieren y hasta que los matan. Y por otro lado, en el Código Procesal tiene que establecerse procesos muy sumarios para este tipo de casos, más aún si se presentan evidencias fotográficas o de video, porque esto lo vemos todos los días por televisión y lo vemos en los periódicos, y me pide mi colega una interrupción que con su venia se la concedo, presidente. Congresista Díaz Dioses, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. En efecto, estamos contentos porque este Congreso está respaldando y protegiendo a su Policía Nacional, recordando que de todas maneras la denuncia que hacíamos de esta prohibición absurda de que la Policía Nacional pueda trabajar en su día de Franco. Sin embargo, presidente, permítame también expresar mi extrañeza. Se ha dicho en alguna oportunidad que el Ejecutivo ha mandado sus expertos, sus técnicos, para supuestamente que nos enseñe al Congreso a hacer proyecto de ley. Sin embargo, resulta que el Ejecutivo manda 1 año y 1 mes después de la presentación del proyecto de ley del congresista Espadaro y la bancada Fuerza Popular, un proyecto exactamente igual al que ha sido trabajado en mi bancada. Esto, presidente, perdóname, me llama la atención, y en todo caso que sirva de ejemplo y de señal clara que este Congreso, por supuesto, que está colaborando con proyecto de ley en este sentido. Finalmente, presidente, llamar la atención ya que estamos hablando de defensa de la Policía Nacional también, que no solamente se la ataca, en este caso, contra su vida y su salud, sino también que todos los policías... Tiempo, por favor. Gracias, presidente. Todos los policías que se enfrentan en un operativo a los delincuentes, todos resultan siendo denunciados por homicidio, por asesinato, y en el caso de Piura, que ha habido hace poco una captura de una banda importante de los Salvines, ni siquiera abogado le ha puesto este gobierno a los policías. Presidente, estamos absolutamente indignados con este maltrato constante a los efectivos de la Policía Nacional, y por eso es que en este contexto de maltrato saludamos y francamente felicitamos al autor realmente de esta norma, que es el congresista Espadaro de la bancada de Fuerza Popular, y no el proyecto de ley copia que ha mandado el Ejecutivo, lamentablemente, presidente. Continúe, congresista Iberico. Al margen de las autorías, presidente, este es un buen proyecto y creo que debemos consensuar para aprobarlo, si es posible, esta misma noche, y ojalá que en el futuro este tipo de leyes se cumplan, presidente, se cumplan, y que el Poder Judicial cumpla con castigar a los que nos están defendiendo de la delincuencia y de la violencia. Gracias, señor presidente. Congresista Becerril, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Si bien compartimos con parte de los fundamentos de este dictamen, pero quiero también manifestar que he presentado el proyecto de ley 1937,
que no fue tomado en cuenta cuando se dictaminó este proyecto, por lo que solicito a la presidenta de la comisión la respectiva acumulación de mi proyecto de ley. Además, presidente, quiero manifestar lo siguiente. Para aplicar una pena, primero se tiene que ponderar qué bien vamos a proteger. En este caso, el bien que estamos protegiendo es el bien de la vida humana. A este respecto, el dictamen de la comisión, en su último párrafo, manifiesta: será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años. Mi proyecto de ley propone que sea reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 25 años. ¿Y esto por qué? Porque si vemos los parámetros en el tema de las penas privativas de la libertad por secuestro, y de secuestro estamos hablando que el bien que protegemos es simplemente la libertad individual y no la vida misma. En este caso, para pena privativa de la libertad para secuestro, la pena es no menor de 20 años. Inclusive llega a cadena perpetua cuando el secuestrado es asesinado. En esa lógica, hablando de parámetros, no podemos poner 20 años para el secuestro si lo que protege es la libertad individual. Y en el tema de homicidio, lo que protege es la vida misma. Por lo tanto, presidente, propongo que se cambie de 20 años a 25 años en los casos que así lo estipula el artículo 108A de este dictamen, presidente. Gracias. Congresista Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, antes de entrar a la parte general de mi intervención, creo que la preocupación del congresista Becerril está resuelta, porque el artículo 46A establece que el juez, para estos casos que estamos legislando, puede aumentar hasta la mitad de la pena. Es decir, si la víctima del secuestro es un policía, una autoridad, etcétera, aunque no se haya producido muerte, el 46A faculta para que por encima de los 20 años pueda aplicarle hasta la mitad, o sea, 10 años más. Quiere decir que, digamos, existe un mecanismo de flexibilidad que le permite al juez aplicar una pena alta. Yo creo, presidente, que este proyecto de ley estaba largamente esperado y tiene que ver con el tema de que aquí en el Parlamento pedimos y reclamamos constante y permanentemente que a la Policía Nacional, que es la llamada constitucionalmente a evitar que la ola de criminalidad siga ascendiendo, se le den los recursos como para que pueda combatirla. No son las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas sabemos que también tiene una política de enfrentarse a otro tipo de delito, que es el del narcoterrorismo. De manera entonces, presidente, que aquí esto era un tema largamente acariciado. Sin embargo, tiene que venir también con un cotejo por parte del Poder Ejecutivo, en el que no solamente una ley que aumenta penas pueda creerse que le va a dar a la Policía Nacional ya una garantía. Eso es irrelevante para el delincuente, es irrelevante además para el sicario, sobre todo si es que les da cierta connotación social dentro de los grupos de jóvenes sicarios el asesinar a un policía o a una autoridad elegida, y además por una escasa cantidad de dinero. Yo creo que lo que hace falta, presidente, es darle una protección, además de la jurídica, una protección en su preparación a la policía para evitar ser objeto de lesiones o de homicidios. Y sucede, presidente, que la Policía Nacional está muy mal preparada, con la disculpa del caso, pero por lo menos lo que se ve desde la sociedad de cómo actúa la policía cuando tiene que intervenir en represión de delitos, los deja muy mal parados. Yo he visto policías, presidente, con el arma enfundada, salir corriendo para que no le disparen. He visto policías, presidente, que 4 policías no pueden reducir a un solo delincuente que sin armas simplemente les opone resistencia porque es un hombre fuerte. No tienen ni siquiera las técnicas para poder reducir a una persona que se opone en resistencia. Es decir, la policía, presidente, son civiles como nosotros en uniforme, que no tienen una preparación adecuada justamente para evitar ponerse en una situación de peligro. Hemos visto muchas veces abusos contra mujeres policías, en las que las golpean, las cachetean, etcétera, y no tienen cómo neutralizar a las personas. Cuando hay técnicas, presidente, que bien aprendidas, hace que una persona pueda ser reducida de forma inmediata. Y el arma no se usa, ya lo sabemos, presidente, porque usar el arma, aunque sea como disuasiva, le implica al policía tener que responder en múltiples juicios, y esto es cuando ni siquiera
el abogado de la supuesta víctima, que es generalmente el delincuente, los acusa, sino por simple procedimiento administrativo. Y he dicho y he reiterado y vuelvo a reiterar, presidente, que este Congreso aprobó una norma que permitía el uso adecuado y racional del arma por parte del policía, y el Poder Ejecutivo y el señor Jiménez, con su condición de ministro de Justicia, observó la norma, presidente, que ha sido aprobada para insistencia en la Comisión de Justicia, pero que está esperando el sueño de los justos aquí en el Pleno para que nosotros insistamos. Por favor, tiempo para que continúe. ¿Por qué, presidente? Porque se ha establecido, por parte de un criterio absolutamente obsoleto por parte del Poder Ejecutivo, que el policía debe utilizar su arma solo si es que hay proporcionalidad con el delincuente. Entonces, nunca la va a poder utilizar. Y es más, también se estableció, presidente, que aunque la usase en forma reglamentaria y con proporcionalidad, y este Congreso por unanimidad estableció que cuando eso ocurría no era punible el señor policía, el Poder Ejecutivo dijo no, igual tiene que ser juzgado para que se puedan determinar si las circunstancias fueron o no fueron las justificadas. O sea, tiene que probar su inocencia en juicio, presidente. Eso sucede con la policía. Y eso sigue siendo una política que está aplicándose en el actual estado de cosas. Y por eso es que cuando aquí se menciona el tema de la parada, y ustedes veían que había policías que estaban pateados en el suelo y que tenían el arma puesta ahí y no la podían utilizar, era porque si la utilizaban, los que iban presos eran los policías y no las personas que los estaban golpeando. Esa es la verdad, presidente. Entonces, esto va a servir como una iniciativa importante. Pero, ¿de qué le va a servir al policía que el delincuente sea condenado a 25 o a 35 años si ya está muerto? Si ya está muerto. Por favor, tiempo para que culmine. ¿De qué le va a servir, presidente? Lo que tenemos que buscar es que el policía preventivamente salve su vida frente a la agresión que pueda tener por parte de algún sicario o algún delincuente. Y lo mismo las autoridades elegidas, presidente. Estamos viendo, y esto está sucediendo en el departamento de Amazonas, que por 500 soles, 400 soles se asesina a un alcalde. Y hemos visto en otros departamentos en los que ha habido cruce de fuego y han quedado heridos. Y todos sabemos, presidente, que es por el hecho de que los alcaldes son sometidos a severos chantajes por parte de mafias que los obligan a determinar obras hacia determinadas mafias. Y es evidente, presidente, de que esa protección no se le puede brindar al alcalde, y entonces el alcalde está sometido, no siendo él un policía, está sometido a un proceso de alto riesgo. Felizmente, en la norma que acabamos de aprobar, se establece que los gobiernos regionales y locales podrán aplicar normas y recursos para que los alcaldes también puedan mejorar su protección personal. Pero es evidente, presidente, que no nos van a servir, ni le va a servir al propio alcalde estar muerto el hecho de que la pena de que el que lo mató sea de 35 años, pues ya está muerto. A ver, congresista Becerril. Gracias, presidente. Lo que manifiesta el colega Mulder es completamente diferente a lo que estoy planteando. El artículo 108 se refiere el que mata a un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, a un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. El 46 que manifiesta dice: constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o autoridad, que es completamente diferente. Por tanto, presidente, mantengo la posición de que la pena privativa sea no menor de 25 años, como repito, porque si tratamos de proteger lo que es la libertad respecto a la vida, creo que la vida, presidente, es mucho más valiosa que la libertad, y por lo tanto no podemos legislar 20 años para privativa de libertad para el tema de lo que es secuestro, igual 20 años para homicidio calificado, presidente. Gracias. Congresista Jaime Delgado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Nuestra bancada va a apoyar esta iniciativa porque efectivamente aquí estamos frente a hechos graves. Cuando un delincuente asesina a una autoridad, sea un juez, un policía, un alcalde, en realidad no solamente está asesinando a un ciudadano, está enfrentándose al Estado, nos está agraviando a todos, porque es un desafío al sistema. O sea, no solamente es al ciudadano al que asesina, sino está vulnerando
el Estado de Derecho. Y en ese sentido es importante tener en cuenta la necesidad de eliminar cualquier beneficio penitenciario que puedan tener estas personas y, por supuesto, agravar las penas. Yo saludo la iniciativa del congresista Spadaro, me parece magnífica, pero tampoco no se puede decir de que el Ejecutivo presenta una copia idéntica. Entonces basta con comparar las dos propuestas para darnos cuenta de que son temas complementarios, y no voy a entrar más en el detalle del asunto. Saludamos porque finalmente lo que cuenta es aquí sumar esfuerzos, y aunque todos nos llamemos padres de esta criatura, lo importante es que el Perú sepa de que el Congreso está haciendo el mejor esfuerzo para cerrar todos los beneficios que pueden tener estos delincuentes, repito, para agraviarnos a todos como sociedad jurídicamente organizada. Muchas gracias. Congresista Belaúnde Moreira, tiene usted la palabra. A la orden. Muchas gracias, presidente. Pues bien, si bien no ha habido un acuerdo de bancada, creo que en términos generales estamos en concierto. Sin embargo, no por eso quisiera dejar de formular algunas preguntas, comenzando por una observación general. Hay un hecho muy importante. En Estados Unidos, el sábado 13 de abril o el domingo 14 de abril, no sé cuál de los dos días, ocurrió este famoso bombazo en la maratón de Boston. A la semana capturaron a los dos terroristas, estos hermanos chechenios, cuyo nombre se me hace difícil pronunciar. A las 2 semanas han capturado aparentemente a 3 personas más que parecieran no ser cómplices, pero que han de alguna forma colaborado posteriormente o obstruido la administración de justicia. Evidentemente había una reacción muy rápida. Y eso es lo fundamental. Tiene que haber una reacción muy rápida, porque es lo que estamos viendo. Cualquier cantidad de crímenes, lo de la parada, 8 muertos. Bueno, eran ciudadanos comunes y corrientes, está bien, pero ciudadanos, porque el policía no es otra cosa que un ciudadano con uniforme y con ciertas atribuciones adicionales, no con licencia para matar, como el famoso James Bond. Pero la lentitud, que es una forma de impunidad, y luego la impunidad posterior, es lo que determina la debilidad de la ley. Por eso es que estas leyes que aumentan las penas muchas veces no surten los efectos deseados, a pesar de la buena voluntad de quienes las proponen. Ahora bien, yo quisiera hacer una observación que no es mía, un compañero de bancada me la ha transmitido. Aquí se dice: se mata a un miembro de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, un magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público, autoridad elegida por mandato popular. Perfecto. Pero cabe también magistrado del Tribunal Constitucional, que puede ver por acción de amparo o por contradicción en la práctica una acción de amparo contra una sentencia de la Corte Suprema, y de repente esa persona pueda ser víctima de un asesinato. Por favor, tiempo para que continúe. Ya. ¿Es dable que se excluya esos magistrados? Lo pongo como pregunta a consideración. Tengo otra observación más. En el penúltimo párrafo del artículo 46, las famosas circunstancias agravantes, y ahí se mencionan como circunstancias agravantes la calidad de autor o partícipe en cierto tipo de delitos. Pero esto me parece que es algo distinto, porque aquí esta agravación de la pena se deriva del sujeto pasivo o del sujeto activo,
no propiamente de la naturaleza del delito. Lo pongo como observación, quisiera alguna respuesta. Ahora bien, el artículo 108 es virtualmente idéntico al anterior, excepto que el inciso quinto ha sido independizado del artículo 108 y del artículo 108 y se ha creado el artículo 108A. Perfecto. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Si tenemos homicidio calificado con pena no menor de 15 años, ¿por qué en la circunstancia, bueno, es agravante, es cierto, pero no debería quizás también en homicidio calificado darse una pena no menor de 20 años? Porque hay un desnivel, en el sentido que al ciudadano particular se le da a su vida Tiempo, por favor, para que culmine. Un menor valor negativo. Y eso lo pongo porque quisiera que el autor y quienes sustentan eso, este proyecto de ley, por favor, lo explicaran para beneficio de todos nosotros. Muchas gracias. Esta última observación también me lo hizo un compañero de bancada. Muchas gracias. La Presidencia expresa su saludo a los productores agropecuarios y cocaleros del Valle de Pichis, Palcazo, del Distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, quienes se encuentran en las galerías. Congresista Chejade Moya, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Como dijo el congresista Salazar, hay que dar al César lo que es el César y felicitar al congresista de la oposición, el partido Fuerza Popular, pero también siendo justos, también es cierto que el Ejecutivo también presentó, señor presidente, un proyecto para modificar el artículo 108, 121 del Código Penal y el artículo 367 del Decreto Legislativo 635, con una pena no menor de 20 años, en la que por la calidad del sujeto pasivo se agravaba la pena, es decir, Policía Nacional, Fuerza Armada, magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público. Yo sí estaría de acuerdo, presidente, y esto en concordancia con lo que ha dicho Martín Belaunde, en agregar como sujetos pasivos a los miembros del Tribunal Constitucional, ya que son los miembros y la institución en sí órganos de control supremo de la Carta Magna y de la constitucionalidad en el país. Y del debate también, los que participamos en la Comisión de Justicia, en la sesión de la Comisión de Justicia, del debate alturado, señor presidente, salió agregarle las autoridades electas por mandato popular, es decir, presidentes de región, regidores, alcaldes, congresistas de la República y el mismo presidente de la República, es decir, una forma, presidente, de magnicidio, lo que se denomina en la mejor doctrina penal como el magnicidio. Entonces creo que hay que poner las cosas en su lugar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, presidente, nosotros consideramos, y no es ahorrarle la fiesta a los que han elaborado el proyecto de ley, que si bien es cierto, es importante este proyecto de ley por el cual vamos a votar a favor y lo felicitamos, pero también hay que ser sincero, presidente, como bien lo ha dicho el congresista Martín Belaunde y de alguna manera el congresista Mulder, sumando las penas, agravando las penas, no se va a acabar el problema de la criminalidad, de la delincuencia o del sicariaje. El problema es mucho más hondo, más profundo. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, y en el derecho anglosajón, hay la sumatoria de la pena, o sea, no es el principio, como existe en el Perú, de la absorción de la pena más alta es la que vale, no, sino que lo que vale en el derecho anglosajón es la sumatoria de las penas. En Estados Unidos, en Inglaterra, hay penas de 300 años, de 400 años, de cadena perpetua. Incluso vemos, señor presidente, que hay condenados a pena de muerte que van felices a la silla eléctrica o la cámara de gas
y sin embargo las cárceles en Estados Unidos, en San Quintín o en otras cárceles de máxima peligrosidad, están llenas de condenados muy peligrosos. Por favor, tiempo para que continúe. Y evidentemente, presidente, la criminalidad y los índices de delincuencia, de sicariaje, son muy graves en los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar que las penas son muy contundentes, muy graves también, incluso que llegando a penas de muerte o a penas que superan los 100 o 200 años de pena privativa de libertad. Entonces, presidente, me están pidiendo una interrupción el congresista Rogelio Cánchez, el congresista Rimarachín, con su venia la concedemos. Congresista Cánchez, tiene usted la palabra. Sí, de eso se trata. Gracias, señor presidente. Felicitar porque en realidad yo quisiera su atención, los que hemos vivido en carne propia ya lo sabe, yo lo estoy viviendo. Hace 30 días una hija mía, que es consejera regional del gobierno regional del Callao, fue amenazada por uno de estos sicarios. Gracias a Dios hoy día está preso. Pero ¿qué va a pasar cuando sale? Porque esta ley no es retroactiva. O sea, los que hemos sabido vivir en carne propia estos tipos de estos actos delincuenciales, creo que es un buen momento de presentar estos proyectos de ley, y por eso decirles a todos ustedes y de pedirle a la presidenta de la Comisión de Justicia a ver si en esta oportunidad, yo sé que ella tiene un propósito a veces de dejar que la segunda votación sea para las próximas semanas, pedirle a ella a ver si en esta oportunidad pueda ponerlo a disposición las dos votaciones. De verdad, felicitarla porque los que hemos vivido en carne propia estos tipos de actos delincuenciales sabemos cómo son. Muchas gracias. Congresista Rimarachín, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Cada día se incorporan más jóvenes al delito. Las cárceles están colapsadas en Lima, Huaral, Cañete y en provincias también. Yo no soy partidario, presidente, de seguir agravando las penas, pero en este caso, tratándose de autoridades elegidas, de altos funcionarios, de policías, me parece bien, pero es importante que reflexionemos en atacar las causas del problema. ¿Es el crecimiento económico, la prosperidad una causa del aumento de la delincuencia o es la pobreza, la insatisfacción de las necesidades, los problemas estructurales, la inclusión social de la que se habla y el chorreo del que se hablaba antes no son suficientes para solucionar los problemas sociales? Hay que reorientar, presidente, el manejo de la economía para que llegue al bolsillo de los peruanos, y creo que ese es un tema fundamental que debemos abordar en su momento. Gracias, presidente. Congresista Chejade, continúe, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Siempre en mis exposiciones o en mis intervenciones pongo como ejemplo al maestro argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, hoy día miembro ilustre de la Corte Suprema Argentina. Y él en su famoso libro tratado hace más de 25 años, En busca de las penas perdidas, hablaba de un derecho penal preventivo, ¿no es cierto?, antes que el retributivo. Yo voy a apoyar el proyecto, presidente, sin ser aguafiesta, señalando que el hecho de aumentar las penas no va a solucionar el problema. El hecho de encarecer de alguna manera el derecho penal retributivo no va a solucionar el problema de fondo. Creemos nosotros, como dice Zaffaroni, que la solución está en las causas y la solución del problema está en mejorar los órganos de control informal, como son la familia, la iglesia, la universidad, el colegio, la sociedad en sí y los valores que deben existir. Y por ello, presidente, vamos a votar a favor y queremos, si me da 30 segundos para acabar, proponer a la Comisión de Justicia, presidido por la congresista Marisol Pérez Tello, que se incluya dentro de el tipo penal como sujeto pasivo también a los miembros del Tribunal Constitucional, porque evidentemente son de la misma jerarquía que los miembros del Poder Judicial y de la Corte Suprema de la República, presidente. Muchísimas gracias. Congresista Virgilio Acuña, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, colegas. Yo admiro que los colegas cada vez podamos profundizar más estos temas, sobre todo el tema de la inseguridad y el tema de la criminalidad, que cada vez es muy grande. Y comparto con algunos colegas que dicen, que han manifestado, que agravando la pena no se resuelve el problema. Yo quisiera, colegas, con absoluto respeto a todos ustedes, invitarles que lean este libro, Primero la gente. En este libro se hace un enfoque amplísimo de lo que es la criminalidad en toda Latinoamérica. Y uno de los problemas que tenemos, colegas, es cuando queremos aplicar reglas más duras y creemos que con la policía o con más armas o con más cárceles o con penas más duras vamos a enfrentar la criminalidad. Hay muchos mitos, colegas, que se aplican, inclusive diciendo que a mano más dura más se va a corregir la criminalidad, y según este libro escrito por Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, la criminalidad se va a resolver con más educación, con más trabajo y con más cultura. Yo no quisiera, colega, cansarlo más, voy a apoyar el proyecto de ley, pero les invito a que todos podamos reflexionar en políticas mucho más amplias, porque la inseguridad es uno de los grandes problemas que tenemos, seguramente más que la pobreza o más que la pobreza extrema, porque uno puede ser pobre, puede ser extremadamente pobre, pero es preferible vivir tranquilo y vivir seguro. Muchos de nosotros tenemos experiencia que ha habido con los grandes problemas de las amenazas, los riesgos, los robos, los chantajes. Por lo tanto, colegas, le pido que este tema, por supuesto que vamos a aprobar la ley, pero que tenemos que pensar con más profundidad en buscar cómo enfrentar este gran problema, que no es solo un problema de Perú, sino un problema de toda Latinoamérica. Presidente, la colega me pide una intervención, un minuto. Presidente, Congresista Sheffield, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Sumarme realmente a las felicitaciones por esta iniciativa, y realmente yo sí pienso que las penas en el caso cuando muere una persona, 25 años, 30 años no es suficiente. Acá lo que pasa es que hay un sentimiento de impunidad, y ojalá los fiscales y los jueces estén viendo este debate, porque si ellos cumplieran la ley con prontitud, las leyes que ya están y que ahora estamos aprobando, yo creo que los índices de inseguridad y de violencia disminuirían. Pero hay un sentimiento de impunidad. Ese es el gran problema que existe. Ojalá que esta ley, que quizás podamos aprobar inmediatamente, como bien lo ha pedido el congresista Canchis, para una segunda votación hoy día mismo, realmente se plasme rápidamente, especialmente cuando hay delitos fragantes. Tiempo para que continúe, por favor. Gracias, presidente. Y saludo también haber considerado, porque a veces existían vacíos, cuando los policías no estaban ejerciendo su labor y estaban a veces de vacaciones o estaban de su día franco y intervenían en un asalto por esa vocación que tienen los buenos policías, y a veces perdían la vida, perdían todo derecho. Yo realmente felicito que esté considerado esto. Acá en Piura acaba de haber un caso de un muchacho de 28 años, Juan Guerrero, que ha muerto ahogado persiguiendo a un delincuente. Entonces, considero que debería también dársele la sanción más drástica si se llega a capturar a este delincuente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Congresista Acuña, por favor.
Continúe. Colegas, para terminar este tema, pedirles a todos que esta situación, si se quiere, contradictoria que existe en el país, ¿no? Mientras en un lado vamos por un proceso de crecimiento y desarrollo permanente, por otro lado tenemos los actos criminales que constantemente afectan al desarrollo. Por lo tanto, le ruego aprobar la ley y que podamos además seguir enfocando y planteamientos nuevos para poder corregir todos estos actos de criminalidad que cada vez son más perjudiciales para el país. Muchas gracias, presidente. Congresista Elilberto Benítez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Comparto la preocupación de muchos colegas, como lo ha dicho el propio profesor Martín Belaúnde y el congresista Omar Chejade, de que pueda considerarse también a magistrados del Tribunal Constitucional, porque ellos pueden tramitar ciertos habeas corpus que de repente resultan desfavorables a quien forma parte del crimen organizado y en un acto de venganza también podrían eliminarlos. Pero también hay que tener cuidado en la redacción, porque si comenzamos a abrir el abanico, también habría que pensar en algún miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que también podría ser eliminado a consecuencia de un proceso electoral por algún candidato que pierde la elección, o de repente también algún miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiempo, por favor. Que es el que nombra jueces y fiscales, y de repente alguien que no nombraron decidió también eliminarlo a consecuencia de su función. Entonces yo creo que lo mejor es buscar una redacción que permita comprender a determinadas autoridades que puedan resultar protegidas, o que en caso de que atenten contra ellos la pena pueda ser más grave. En segundo lugar, señor presidente, me preocupa un tema respecto a la escala de las penas, porque yo veo en esta redacción, por ejemplo, que se dice: el que mata a un policía, por poner un ejemplo, mínimo 20 años de prisión. En esta misma modificación, en otro artículo, se dice: el que mata por ferocidad, con gran crueldad, alevosía, por fuego, por explosión o de la manera más salvaje, no menor de 15. Tendría una pena más leve que el que mata a un policía de repente de un balazo. Entonces, a la hora de ver la proporcionalidad, hay que ver, pues, señor, al que comete el delito más grave tiene la opción que le pongan menos pena, y al que simplemente mata le pondrían un mínimo mayor. Y es más, señor presidente, en el mismo texto hay otro artículo que habla de las lesiones graves, y se dice: el que comete una lesión grave y que pueda originar la mutilación de un miembro o de un órgano principal, y que como consecuencia de ello pierda la vida, o sea, le mutilan un órgano, queda herido, queda grave y después muere, solo 12 años como máximo, o 15 años como máximo. Entonces yo creo que habría que ver la manera de ordenar esto de tal manera que cuando se cometan estos delitos, cuál va a ser el mínimo, cuál va a ser el máximo, y que en todo caso, cuando sea por ferocidad, por lucro, por fuego, por explosión, o cuando previamente le mutilen órganos y como consecuencia de ello el sufrimiento, la discapacidad mueran, pues la pena sea mayor. Yo pediría eso, señor presidente, para que haga una mayor coherencia, mayor proporcionalidad, y al momento que los jueces vayan a aplicar las penas puedan tener esta escala. Por favor, tiempo para que culmine. Gracias, presidente, porque de lo contrario se va a originar un problema en los jueces. Y si hoy día muchos jueces o fiscales son temerosos de condenar delincuentes, o son temerosos de hacer denuncias o acusaciones por las propias amenazas que sufren, peor va a resultar cuando exista esta probable confusión en la aplicación de las penas. Entonces el juez no va a saber qué hacer, y al final, si busca el principio jurídico del indubio por reo, que la duda favorece al reo, va a tener que volver a poner las penas mínimas, y mañana vamos a decir: ¿para qué dimos leyes si el juez va terminando aplicando penas mínimas o poniendo en libertad al delincuente? Yo pediría, presidente, que se evalúe esa parte, que estoy seguro que la presidenta de la comisión ha entendido la figura y sabrá buscar una redacción perfecta, y hoy día mismo podamos estar votando una norma de esta naturaleza que nos permita dar seguridad, protección, enfrentar al crimen organizado, y a la vez llamarle la atención a los jueces y fiscales para que cumplan la ley,
para que hagan respetar la ley y para que cumpla su función de acuerdo a la norma vigente. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra congresista Reátegui. Tiene usted la palabra. Presidente, en realidad no existe ninguna diferencias y dudas acerca de aplicar la ley. Yo no voy a nombrar a Zaffaroni un maestro argentino, voy a nombrar un premio Nobel de Economía que es Gary Becker, en un paper que la economía del crimen, donde que demuestra categóricamente que las penas más elevadas sí reducen el crimen, e incluso que la pena de muerte también reduce el crimen. O sea, demostrado, por eso le dieron el premio Nobel de Economía, demostrado en cifras, demostrado en una serie de detalles. Así es que cuando las penas son más altas, y eso se debe aplicar, no es que acá dicen que esto no va a evitar el crimen, claro, yo también creo que eso no, pero sí hay la tendencia con los estudios económicos y con los datos, con las estadísticas, que se han demostrado que a mayores penas sí se reduce la criminalidad. Y por lo tanto, este proyecto de ley sí es importante que de una vez se vote y podamos que el Ejecutivo lo publique de inmediato. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Presidente, muchas gracias. Solamente para señalar algunas cosas que se han incluido y explicar por qué no se han incluido otras de las propuestas que, siendo muy interesantes, ya fueron debatidas en la Comisión de Justicia y me corresponde defender el dictamen que se aprobó, las razones por las cuales no se tomaron en cuenta algunas de las propuestas que hoy se señalan. Vamos a acumular sin duda a propuesta del congresista Becerril, el proyecto 1937, que tiene el espíritu de la norma que se ha planteado hoy, es decir, dar una protección y asumir el rol tuitivo del Estado respecto de funcionarios, policías, militares, magistrados, fiscales y autoridades elegidas por la función que desempeñan y la exposición a mayor peligro en relación a la población civil. Sin embargo, no se va a tomar en consideración la pena de 25 años porque se planteó, la propuesta del congresista Espadaro tenía esa pena, la propuesta del Ejecutivo planteada de 20 años, se hizo en la comisión un análisis sesudo de las ventajas y desventajas, se consideró, como bien ha señalado el congresista Becerril, que siendo el secuestro respecto de temas patrimoniales en muchos casos, un delito que tenía una mayor sanción, no había una ponderación de bienes jurídicos clara. Sin embargo, el secuestro sí tiene el beneficio del 7×1, cosa que se ha eliminado por completo tanto del homicidio, con los 4 supuestos agravantes, como de este tipo penal autónomo que es el 108A. Por ello es que lo que se consensuó en la comisión es poner el máximo de 20 años, tomando en cuenta que se eliminaba de este supuesto y del supuesto del 108, es decir, el homicidio y sus agravantes, cualquier beneficio. Por eso es que se mantiene 20 años y es lo que planteamos ahora para la votación. Por otro lado, no es que se considere que la vida de un ciudadano tiene un menos valor o un valor negativo con relación a la vida de un magistrado, un policía, o un militar o una autoridad elegida por mandato popular. Lo que se hace es responder a la responsabilidad que tienen frente a la ciudadanía y a la necesidad de una protección mayor por esas circunstancias, cosa que no es lo mismo. Por otro lado, al eliminar los beneficios penitenciarios, lo que se está haciendo es considerar que no se puede exponer la vida de un ciudadano bajo ningún supuesto. Se han aplicado los criterios señalados por el congresista Chejade al citar a Zaffaroni y también los criterios del análisis económico del derecho, no siendo en realidad una buena medida el incremento de las penas ni la sobrepenalización. Circunstancias como las que vive nuestro país sí requieren algunas medidas como las que se están aprobando ahora. Esperamos que en algún momento ya no sean necesarias, pero mientras la ganancia que el delincuente obtiene por el delito que comete sea mayor que la sanción que recibe, habrá siempre una propensión a delinquir y creemos que en algunos casos es necesario. Eso es lo que se ha tomado en cuenta, presidente. Se acumula el 1937 y se incluye a solicitud de los congresistas Chejade y el congresista Belaunde, por parecernos oportuno, a los miembros del Tribunal Constitucional. No se incluyen a otras autoridades por cuanto ya se discutió en la comisión y se consideró que esto era abrir el abanico demasiado. En todo caso, siempre se podrá mejorar la norma, pero esto es lo que se aprobó en comisión. Se incorporan Tribunal Constitucional y se acumula el proyecto, presidente. Sin más, solicito por favor que se pase al voto, esperando contar con el respaldo de los miembros del Pleno. Gracias. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar.
el texto sustitutorio presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia a las 22:09, que ha sido distribuido a los congresistas. Siendo las 10:20 de la noche, el presidente encargado de la mesa directiva, el congresista Luna, solicita a los miembros de la representación nacional marcar asistencia para posteriormente emitir su voto y de esta manera saber si es que el proyecto de ley presentado por la Comisión de Justicia, este proyecto que propone la ley que incorpora el artículo 108A al Código Penal, modifica los artículos 46A, 108, 121 y 136 del Código Penal y los artículos 47, 48 y 53 del Código de Ejecución Penal para prevenir y sancionar los delitos contra miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas o magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público o de autoridades elegidas por mandato popular. E incluso hace unos minutos nomás, al finalizar el debate, la presidenta de la Comisión de Justicia agregó que dentro de este proyecto también se incluirá a los miembros del Tribunal Constitucional. Hay que indicar que este proyecto de ley no va a tener beneficios penitenciarios para aquellos que maten, asesinen o dejen heridos a los miembros de la policía, Fuerzas Armadas, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, autoridades elegidas, como a los miembros del Tribunal Constitucional. Hay que señalar que durante el debate uno de los primeros en hacer uso de la palabra fue el congresista Octavio Salazar, quien señaló que esta ley va a permitir luchar de frente contra la criminalidad. Fue lo que dijo el parlamentario al inicio del debate con respecto al proyecto de ley presentado por la Comisión de Justicia y sustentada por su presidenta, la parlamentaria Marisol Pérez Tello. Continúan en estos instantes los congresistas marcando asistencia para posteriormente someter a votación el proyecto de ley 195 y 1632. Por excepción va a hacer uso de la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente, por la excepción. Desde tempranas horas de la mañana hemos presentado una moción para que sea leída con respecto a exhortar al Parlamento latinoamericano para que se constituya una comisión y vaya al Parlamento venezolano. Cuando me he acercado al presidente Víctor Isla, me dijo que necesitaba ponerla en agenda y que por lo tanto tenía que recabar la firma de cada uno de los voceros. He recorrido a todos los voceros, a excepción de Gana Perú, que no me contestó, pero los demás voceros de todas las bancadas han firmado esa excepción para que sea leída, para que sea tramitada y no implica en nada a este Congreso ni al gobierno, porque es exhortar al Parlamento latinoamericano para que pueda tomar una acción. Estoy pidiendo hace rato que se lea y me han dicho que más tarde, Yo le suplico a usted que está en la presidencia, señor, que por un acto de justicia y porque no podemos ser burlados, ya que todos los voceros han firmado, a excepción de Gana Perú, esa moción sea leída. No va a hacer ningún daño, señor, no tiene ninguna implicancia para este gobierno y lo que se necesita es más bien poner la voz de alerta en el Parlamento latinoamericano, del cual somos parte y del cual son parte Venezuela, para que... Tiempo, por favor, para que culmine. Termino, señor presidente, porque me parecería una burla, después de que me han hecho sacar las firmas, que esto no sea leído. No tiene ningún problema en que se lea. Yo exijo, señor, en nombre de mi bancada, que esa moción sea leída. No tiene ninguna implicancia para este Parlamento, ni para el gobierno, ni para las relaciones. Es poner al Parlamento latinoamericano en su responsabilidad de cumplir con el reglamento que hemos firmado todos los congresistas y los que hemos trabajado en el Parlamento latinoamericano desde hace muchos años, sabemos cómo tiene que actuar. Por eso, señor, que pido a usted que dé lectura, el oficial mayor, el relator, de esa moción que ha sido puesta desde tempranas horas, señor, de la mañana. Gracias. Congresista Martín Belaúnde, tiene usted la palabra. Un poco en el mismo sentido.
porque se ha presentado una moción multipartidaria firmada por diversos congresistas sobre el mismo tema, pero en relación a aquellos congresistas que han sido agredidos físicamente, congresistas venezolanos, me refiero. Ahora bien, eso no tiene la firma de algunos voceros, pero no de todos. Yo lo que quisiera es que el día de mañana, y espero en la mañana que se tramite la firma de los otros voceros, que se lea esa moción, que es importante para solidarizarnos con la democracia, con las víctimas de estos atentados a la democracia en Venezuela. Gracias, presidente. Por excepción, congresista Sarmiento, estamos en votación. Presidente, para pedirle de que se dé hoy día cuenta de la moción de interpelación de la ministra de la Producción también, que está ya 3 semanas, creo, de la ministra de Producción. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia cerrada. Con una asistencia de 83 parlamentarios se acaba de finalizar el registro de asistencia. Al voto. Y con esta misma asistencia se procede a votar el proyecto de ley 195 y 1632 presentada por la Comisión de Justicia, la misma que fue sustentada por la congresista Marisol Pérez Tello. Y de acuerdo a este proyecto de ley, propone prevenir y sancionar los delitos contra miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas o magistrados del Poder Judicial, como miembros del Ministerio Público, autoridades elegidas por mandato popular y al mismo tiempo a los miembros del Tribunal Constitucional. Para ilustración de la sala vamos a leer esa moción. Moción de orden del día 6.827 de los congresistas Salgado Rubianes, Marta Chávez. Siguen firmas. El Congreso de la República acuerda exhortar al presidente del Parlamento Latinoamericano, señor Elías Ariel Castillo González, a conformar una comisión de parlamentarios para que se constituya en el país de Venezuela con el propósito de recabar directamente estas graves denuncias realizadas por los hermanos diputados venezolanos sobre la vulneración de su derecho a ejercer libre y democráticamente su función parlamentaria. Se tramitará oportunamente. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 82 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 195, 1632 y 1937. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse en levantar la mano. Los que estén en contra,
Los que se abstengan. Aprobado. Se suspende la sesión.